El viento soplaba sobre la historia de los siglos, llevando consigo los ecos de grandes hazañas. Héroes cuyos nombres fueron escritos en las páginas eternas de la Biblia. Pero estos héroes no llevaban armaduras de oro, ni empuñaban espadas forjadas en fuego. Sus armas eran la fe, la valentía y la obediencia a Dios. Hoy conoceremos a tres de ellos. David, el joven pastor que desafió gigantes. Ruth, la extranjera que eligió la fidelidad y cambió la historia. Abraham, el hombre que caminó hacia lo desconocido, confiando solo en una promesa. Cada uno enfrentó pruebas imposibles. Cada uno tomó una decisión que lo convirtió en un verdadero héroe de Dios. Antes de empezar, si te apasionan las historias épicas de la Biblia, dale like a este video, suscríbete y activa la campana para no perderte más contenido como este. ¿Cuál de estos héroes crees que tiene la historia más impactante? Déjalo en los comentarios. Ahora sí, comencemos con el primero. David, el pastor que enfrentó a un gigante. Los gritos de guerra resonaban en el valle. De un lado, los filisteos, guerreros curtidos en batalla. Del otro, los israelitas, paralizados por el miedo. Y en medio de ambos ejércitos, un gigante. Goliat, el coloso de Gat, se alzaba con su armadura de bronce, su lanza como un árbol y su voz como un trueno. ¿No hay un hombre valiente en Israel que se atreva a enfrentarse a mí? Rugió, su risa llenando el campo de batalla. Nadie se movió, nadie respiró, excepto un joven pastor. David no era un soldado, no llevaba armadura, solo tenía una honda, 5 piedras y una fe inquebrantable en Dios. Yo iré, dijo. Saúl, el rey de Israel, lo miró con incredulidad. Eres solo un muchacho. Pero David sonrió. Dios estuvo conmigo cuando enfrenté leones y osos protegiendo mis ovejas. Hoy también estará conmigo. Los soldados se burlaron. El gigante lo subestimó. Pero David sabía algo que nadie más entendía. Dios no necesita espadas ni ejércitos, solo necesita un corazón valiente. Tomó una piedra, la colocó en su honda, corrió hacia el gigante. Y en ese instante, el destino de Israel cambió para siempre. En los siguientes minutos, conoceremos a una mujer que dejó su tierra, su pasado y su seguridad para seguir un camino de fe. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo de rojo y dorado los campos de Moab. Entre las sombras de la tarde, 2 mujeres caminaban por un sendero polvoriento. Una de ellas era una anciana, su rostro marcado por la tristeza. La otra, una joven con el corazón firme y decidido. Noemí, la anciana, había perdido todo. Su esposo y sus hijos habían muerto en tierra extranjera, dejándola sin esperanza. Ahora, solo le quedaba regresar a Belén, la tierra de su pueblo, pero no esperaba compañía. Regresa a casa, Ruth, dijo con voz cansada. Eres joven, aún puedes encontrar un esposo en Moab. Mi vida ha sido amarga, no quiero arrastrarte conmigo. Pero Ruth la miró a los ojos y negó con la cabeza. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. A donde tú vayas yo iré. Donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Noemí no tenía palabras. Había visto la fidelidad en muchos rostros, pero nunca en alguien como Ruth. Juntas emprendieron el camino a Belén. Cuando llegaron, los campos estaban en plena cosecha, y Ruth comenzó a espigar en los sembradíos para conseguir alimento. Fue entonces cuando la vio Booz, un hombre noble, dueño de los campos, un pariente cercano de Noemí. Observó el esfuerzo de Ruth, su dedicación, su lealtad inquebrantable hacia su suegra. He oído lo que has hecho por Noemí, dijo Booz cuando la encontró. Que el Señor te recompense por tu obra. Los días pasaron y la bondad de Booz hacia Ruth no pasó desapercibida. Noemí vio la mano de Dios moviéndose. Este hombre es nuestro pariente redentor, le dijo a Ruth una noche. Es posible que Dios haya preparado un camino para ti. Ruth siguió el consejo de Noemí y fue a Booz con humildad. Él la recibió con honra y, siguiendo la ley, tomó a Ruth como esposa, redimiendo el nombre de su familia. Lo que Ruth no sabía es que su fidelidad no solo cambiaría su destino. Su hijo, Obed, sería el abuelo del rey David, y siglos después, de su linaje nacería el Mesías. Porque cuando alguien elige la fidelidad, Dios escribe historias que trascienden generaciones. No te vayas aún.
déjame contarte la historia de un hombre que caminó hacia lo desconocido, sin otra certeza, más que una promesa divina. La noche era fría en Ur de los Caldeos. Las estrellas titilaban en el cielo, pero una promesa brillaba con más intensidad en el corazón de un hombre. Abraham, un hombre común en medio de una ciudad pagana, había oído la voz de Dios. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendigan. No había un mapa, no había un destino claro, solo una promesa y un mandato. Sara, su esposa, lo miró con incertidumbre. ¿A dónde iremos? Abraham tomó su mano con firmeza. A donde Dios nos guíe. Así dejaron su hogar, sus comodidades y la seguridad de lo conocido para seguir una voz invisible. Atravesaron desiertos, montañas y tierras extrañas. Cada paso era un acto de fe, cada noche un recordatorio de que Dios les había llamado para algo más grande de lo que podían entender. Años pasaron y la promesa parecía lejana. No tenían hijos y el tiempo pesaba sobre Sara. Dios prometió que seríamos una gran nación, susurró Abraham una noche, mirando el cielo. Pero seguimos solos, respondió Sara con amargura. Entonces una noche, Dios lo sacó de su tienda y le mostró el cielo estrellado. Mira las estrellas, Abraham. Así será tu descendencia. Pero la mayor prueba aún estaba por venir. Después de años de espera, Sara concibió un hijo, Isaac. La promesa estaba viva, pero un día, Dios pidió lo impensable. Lleva a tu hijo, tu único hijo, al monte Moría y ofrécelo en sacrificio. Abraham no discutió, no lloró, solo caminó, como lo había hecho desde el principio. Isaac cargó la leña del sacrificio sin saber que él era la ofrenda. Padre, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo mío. Cuando Abraham levantó el cuchillo, una voz tronó desde el cielo. Detente, ahora sé que temes a Dios porque no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó la vista y vio un carnero atrapado entre los arbustos. Dios había provisto. Ese día, Abraham entendió que la promesa no dependía de él, sino del Dios que cumple su palabra. Y así, de su descendencia, nació una nación. Y mucho tiempo después, un día en esa misma montaña, Dios ofrecería a su propio hijo como el sacrificio definitivo. Si has llegado hasta aquí, déjame agradecerte. No olvides suscribirte, darle like y compartir con esa persona que ama estos relatos como tú. En lo que resta de este video, veremos cómo estos héroes de la fe nos muestran el verdadero significado de confiar en Dios. David, el pastor que se convirtió en rey. Ruth, la extranjera que encontró su propósito en la fidelidad. Abraham, el hombre que caminó sin ver, confiando solo en una promesa. Tres historias separadas por siglos, pero unidas por un mismo hilo. La fe inquebrantable en Dios. Cada uno enfrentó desafíos imposibles. Cada uno tuvo razones para dudar, para rendirse, para elegir el camino más fácil. Pero ninguno lo hizo. David pudo haberse escondido como los demás soldados de Israel, pero corrió hacia el gigante. Ruth pudo haber regresado a Moab, a la seguridad de lo conocido, pero eligió seguir a Noemí hacia un futuro incierto. Abraham pudo haber permanecido en su tierra, con su gente, con su seguridad, pero decidió caminar sin saber a dónde iba. Sus decisiones los convirtieron en héroes, no porque fueran más fuertes o más sabios que los demás, sino porque confiaron en la voz de Dios más que en sus propios miedos. Y Dios cumplió sus promesas. David se convirtió en el rey que Dios había elegido, y de su linaje nacería el Mesías. Ruth, la mujer extranjera y viuda, se convirtió en parte de la genealogía de Jesús. Abraham, el hombre sin hijos, se convirtió en el padre de una nación que cambiaría la historia. Sus vidas nos enseñan que la verdadera grandeza no está en la fuerza, la riqueza o el poder, sino en la fe que nos lleva a confiar en Dios aun cuando no vemos el camino. David, Ruth y Abraham no solo vivieron por fe, sino que dejaron un legado que trascendió sus propias vidas. Cada uno de ellos fue parte de una historia más grande, un plan divino que se entretejía a través de las generaciones. David fue el rey que estableció el linaje del Mesías, un hombre conforme al corazón de Dios, cuyo trono fue la sombra de un reino eterno. Ruth, una extranjera en tierra de Israel,
fue honrada al convertirse en la bisabuela del rey David, demostrando que la fidelidad y el amor trascienden el linaje y la sangre. Abraham, el patriarca de la fe, recibió una promesa que cambió la humanidad. En su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, y esa descendencia se cumplió en Jesús. Cada uno de estos héroes apuntaba a algo más grande que ellos mismos. Sus vidas fueron piezas en el plan redentor de Dios. David preparó el camino para un rey eterno. Ruth fue parte del linaje de la promesa. Abraham recibió el pacto que traería salvación al mundo. No fueron perfectos, no fueron inmunes al dolor ni a la duda, pero eligieron creer. Y por eso, sus nombres quedaron escritos en la historia de la fe. Pero la historia de los héroes de Dios no termina con ellos. David, Ruth y Abraham vivieron en tiempos antiguos, pero su legado sigue presente hoy. No fueron solo personajes de la Biblia, fueron hombres y mujeres que enfrentaron desafíos reales, incertidumbre y dolor. Su fe no fue teórica, fue una fe que los llevó a actuar, a moverse, a confiar aun cuando todo parecía estar en su contra. Y esa misma fe sigue transformando vidas. Cada generación ha tenido sus propios héroes de la fe, personas comunes que, como David, Ruth y Abraham, decidieron creer en Dios más allá de lo que sus ojos podían ver. Héroes que han enfrentado la adversidad confiando en que Dios tiene el control. Héroes que han elegido la fidelidad cuando todo les decía que se rindieran. Héroes que han caminado hacia lo desconocido con la certeza de que Dios cumple sus promesas. La historia de la fe no terminó en la Biblia. Sigue escribiéndose hoy, con cada persona que decide confiar en Dios. La pregunta es, ¿qué tipo de historia estás escribiendo tú? David tuvo que enfrentarse a gigantes. Ruth tuvo que caminar hacia lo desconocido. Abraham tuvo que dejarlo todo por una promesa. Cada uno de ellos enfrentó pruebas que parecían imposibles, pero la clave no estaba en su fuerza, ni en su sabiduría, ni en su preparación. La clave estaba en su fe. Hoy, nosotros también enfrentamos gigantes. No son de carne y hueso como Goliat, pero son igual de aterradores. Miedo, inseguridad, enfermedad, escasez, rechazo, incertidumbre. También nos toca caminar hacia lo desconocido como Ruth, dejando atrás lo que nos es familiar para seguir la voz de Dios sin garantías de lo que vendrá. Y muchas veces, Dios nos llama a confiar como Abraham, a dar pasos sin ver el final del camino, a creer en sus promesas cuando todo parece indicar lo contrario. La historia de estos héroes no está en la Biblia solo para ser contada. Está allí porque nos muestra que la fe es lo que sostiene a los que aman a Dios en medio de cualquier batalla. Dios no prometió caminos fáciles, pero sí prometió estar con nosotros en cada paso. David no venció a Goliat porque tenía una onda. Venció porque creyó que Dios pelearía por él. Ruth no fue recompensada porque tuvo suerte, sino porque eligió la fidelidad en tiempos difíciles. Abraham no fue llamado padre de la fe porque entendía todo, sino porque creyó aún cuando parecía imposible. La fe es lo que hace que lo imposible se convierta en testimonio. Las historias de David, Ruth y Abraham no son solo relatos del pasado, son principios eternos que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Sus desafíos pueden parecer lejanos, pero en realidad enfrentamos pruebas similares en un mundo lleno de incertidumbre. ¿Cómo podemos vivir con la misma fe que ellos? Si hoy enfrentas gigantes como David, recuerda que la victoria no depende de tu fuerza, sino de a quién representas. Cuando todos vieron a Goliat como un enemigo invencible, David lo vio como un problema insignificante delante del poder de Dios. No se trataba de la piedra ni de la honda, sino de la confianza en que Dios pelea por aquellos que creen en Él. Si te sientes fuera de lugar como Ruth en una tierra extraña, recuerda que Dios honra la fidelidad. Ruth no sabía que su historia terminaría con redención y bendición. Solo decidió seguir adelante confiando en Dios. Cuando eliges ser fiel en lo poco, Dios se encarga de lo mucho. Si Dios te está llamando a salir de tu zona de confort, como lo hizo con Abraham, no temas caminar por fe. Abraham no tenía un mapa ni un destino claro, solo una promesa. Pero cada paso que daba, Dios lo confirmaba con provisión, dirección y propósito. La fe no es tener todas las respuestas, es confiar en Dios a pesar de la incertidumbre. Estos héroes no eran diferentes a nosotros, solo decidieron creer cuando otros dudaban.
avanzar cuando otros se detenían y obedecer cuando otros se resistían. Dios sigue buscando personas con ese tipo de fe. David era solo un pastor cuando fue llamado a ser rey. Ruth era una viuda extranjera sin futuro aparente. Abraham era un hombre sin hijos cuando Dios le prometió una nación. Nada en sus vidas indicaba que serían héroes. No tenían títulos, riquezas o grandes habilidades, pero tenían algo que los diferenciaba: un corazón dispuesto a confiar en Dios. A lo largo de la historia, Dios no ha escogido a los más poderosos, sino a los más dispuestos. Moisés era un hombre tartamudo, pero guió a todo un pueblo a la libertad. Gedeón era el menor de su casa, pero lideró la victoria contra un ejército numeroso. Pedro era un simple pescador, pero se convirtió en la roca de la iglesia. Dios no busca personas perfectas, busca corazones que digan: aquí estoy, envíame a mí. Si sientes que no eres suficiente, recuerda que David solo tenía una onda, Ruth solo tenía su fidelidad y Abraham solo tenía una promesa. Y con eso, Dios cambió la historia. Dios aún está escribiendo historias hoy. Y la pregunta es: ¿qué historia escribirá contigo? Las historias de David, Ruth y Abraham no terminaron con ellos. Su legado sigue vivo porque la fe que los impulsó es la misma que Dios busca hoy. No necesitas ser fuerte como un guerrero, ni tener riquezas, ni conocer todo el plan de Dios. Solo necesitas dar el primer paso en febrero. Cuando David corrió hacia Goliat, no tenía garantías, solo confianza en que Dios estaba con él. Cuando Ruth dejó su tierra, no sabía lo que le esperaba, solo que Dios honraría su fidelidad. Cuando Abraham caminó sin rumbo, no tenía respuestas, solo una promesa que Dios cumpliría. Hoy, Dios sigue llamando a personas a confiar en Él, a caminar por fe, a vivir con valentía. Cada vez que eliges obedecer a Dios en lugar de tus miedos, te conviertes en un héroe de la fe. Cada vez que decides ser fiel cuando nadie te ve, estás construyendo un legado. Cada vez que confías en Dios, incluso sin entenderlo todo, te estás preparando para una historia que trasciende generaciones, porque la Biblia no ha terminado de escribirse en el cielo, y los nombres de los que caminan por fe aún están siendo registrados. La pregunta es: ¿serás tú parte de esa historia?